Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes. Quiero darles la bienvenida a nuestra primera web conferencia del curso de Planeación, Prospectiva y Estrategia. Nos encontramos en este espacio en sala con las estudiantes Sandra Patricia Liscano y Lady Viviana Acuña. Les doy una cordial bienvenida a los que están conectados en sala y a quienes también tendrán la oportunidad de ver la grabación de nuestra primera web conferencia que pues quedará publicada a través de los respectivos canales de comunicación institucionales del curso. Me permito presentar, mi nombre es Omaira Acero Acosta, soy administradora de empresas, especialista en gerencia de proyectos y maestrante en gerencia de proyectos e innovación. Tengo en este periodo eh, el rol de directora de curso de planeación prospectiva y estratégica y con el apoyo de nuestro docente, tutor del curso, el profe Carlos Alberto Soto Zambrano. Les damos la cordial bienvenida a nuestra primera web conferencia. Para el día de hoy, pues realizaremos la presentación, realizaremos una breve presentación del curso con sus generalidades, la revisión de la agenda del curso, del desarrollo de las actividades, los foros que están expuestos en la plataforma para la interacción, las formas de interacción también que tenemos, diferentes canales de interacción. Revisaremos las actividades tanto en la fase 1 y 2 del curso y finalmente realizaremos las preguntas del cierre. Quisiera en este momento darle un saludo a las compañeras que se encuentran en línea, a Sandra y a Lady, confirmar si me están escuchando. Les doy entonces la más cordial bienvenida. Siguiendo con nuestra agenda de la web conferencia, tenemos las generalidades del curso donde partimos del propósito de formación de este. Tenemos como propósito proporcionar a los estudiantes las herramientas conceptuales y metodológicas para formular planes estratégicos fundamentados en diagnósticos organizacionales y métodos prospectivos. Por eso es que van ustedes a desarrollar estas actividades en empresas del entorno real, ¿cierto? Para poder desarrollar así una capacidad de diseñar estrategias que respondan a los desafíos actuales y futuros de competitividad en el sector empresarial de MIPYMES. Este curso pues está conformado con tres objetivos, con tres resultados de aprendizaje, donde en el primero identificamos aplicar las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter para el análisis competitivo en una organización de su localidad clasificada según sus ventas como micro, pequeña y mediana empresa. Entonces ya lo vamos relacionando y asociando con la fase de la tarea que nos encontramos en este momento. Adicionalmente, pues este resultado de aprendizaje 2, que es usar herramientas para hacer un diagnóstico situacional. En este caso lo haremos a través de la matriz DOFA, CAME, MINMAC y los ejes de Peter Schwartz para la planeación prospectiva y estratégica de una organización en su localidad, clasificada según las ventas como micro, pequeña y mediana empresa, que hace parte de la fase que nos encontramos en este momento. Y como tercer resultado de aprendizaje del curso, tenemos proyectar planes prospectivos como operativización de la estrategia que, que resulta del análisis del diagnóstico para la planeación estratégica, la prospectiva y una organización de su localidad. Entonces, todo lo vamos a realizar en torno a una MIPYMES que ustedes han identificado desde su localidad, en su entorno laboral, desde una MIPYMES familiar, desde una MIPYMES que sean ustedes emprendedores. Entonces, todas los contenidos del curso lo vamos a aplicar de manera práctica en estas empresas. Seguidamente, pues es importante, mis estimados estudiantes, que tengan en cuenta que el curso se divide en 5 fases, 5 actividades a desarrollar, ¿cierto?
Como primera fase tenemos la contextualización de la planeación estratégica. En este sentido, pues ustedes ya desarrollaron esta primera fase, que fue el cuestionario, ¿sí? Donde abordaron todas esas preguntas relacionadas con la planeación estratégica. Si bien es cierto, para ustedes poder estar ya matriculados en este curso de planeación, prospectiva y estrategia, deben tener ya un curso como requisito que es proceso administrativo, ¿cierto? Porque allí en ese proceso administrativo, pues ya ustedes han adquirido el conocimiento y las bases de la administración a partir de sus cuatro fases o de sus cuatro etapas, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Entonces, en ese orden de ideas, ya habiendo pasado por ese curso de proceso administrativo, es a partir de nuestro curso de planeación, prospectiva y estrategia, empezar a aplicar esa primera fase del proceso administrativo, que en este caso, pues estamos hablando del proceso de administración. En ese cuestionario, pues se hace una identificación de saberes previos de la planeación estratégica, de todo lo que ustedes abordaron allí a lo largo del curso anterior. Esa actividad, pues, se desarrolló de manera independiente y tuvo una puntuación de 25 puntos. Como fase 2 tenemos ya la realización del diagnóstico situacional y pues con su respectivo puntaje de 125 puntos, pero este tipo de actividad ya es colaborativa. Pasamos a la fase 3 con proposición de escenarios que inspiran el cambio. La fase 4 con la construcción del plan prospectivo estratégico hacia escenarios de cambio. Y finalmente la presentación de un cuestionario que es una evaluación final. Entonces, como ustedes pueden evidenciar, la fase 1 y la fase 5 se desarrollan de manera independiente, pero la fase 3, 2, 3 y 4 se desarrollan de manera colaborativa, es decir, que de acuerdo a los grupos de trabajo que están asignados en la plataforma, cada uno pues de ustedes como grupo de trabajo genera las estrategias en las cuales puedan construir estas fases 2, 3 y 4, de las cuales pues ya puntualizaremos más adelante, en especial la fase 2, que es la que se encuentra en este momento habilitada para el desarrollo. Quiero preguntarles si hasta el momento tienen alguna inquietud o alguna novedad con respecto a lo que hemos abordado de las generalidades de nuestro curso. Bueno, quisiera así confirmar si me están escuchando. Sí, señora, profe. Gracias, Lady, muy amable. ¿Tienes alguna pregunta de pronto hasta el momento o vamos bien? Esto, bueno, pues yo tengo una pregunta, pero acerca como de la parte que había adelantado, que yo subí al foro. No sé si la Ah, puedo bueno. decir o... No, vamos más adelantico. Estamos pues como en la presentación de las generalidades. Cuando lleguemos ya acá a abordar puntualmente el desarrollo de la tarea, entonces ya lo vamos a revisar. Listo, profe, listo. Bueno, Gracias, Lady. Gracias, Lady. Bueno, a revisar un poco acerca de el tema de la agenda del curso, ¿cierto? Para desarrollar cada una de esas fases que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, mis estimados estudiantes, es importante que ustedes identifiquen y ubiquen esta agenda porque acá nos va a mostrar cada una de las fases en las que nos encontramos, cada una de las fases de la tarea, los resultados de aprendizaje, la puntuación que tiene la tarea, si se desarrolla de manera independiente o colaborativa, la fecha inicial, la fecha de finalización de la tarea y también el espacio que tiene asignado el docente de apoyo y acompañamiento, el profesor Carlos, para poder hacer la respectiva retroalimentación y calificación de la actividad. Entonces, acá ustedes van a encontrar siempre en la agenda de curso, les amplío un poco acá,
En este caso, la actividad inicial, que esa fue el cuestionario, se aperturó el 31 de marzo, estuvo aperturado hasta el 13 de abril y pues ya cerró. Este cuestionario pues se calificaba automáticamente, es decir, que a partir del 14 de abril pues ustedes ya tenían la puntuación cargada en el espacio del campus virtual. Posteriormente ya nos encontramos en el momento intermedio, donde está la fase 2 y 3 y 4, ¿sí? Donde pues identificamos en este momento que se encuentra activa nuestra fase número 2. ¿Y cómo hacemos para identificarlo? Porque acá tenemos dentro de la agenda una especie de semaforización donde nos va indicando en qué estado se encuentra la tarea. Entonces, en este momento podemos identificar que la tarea número 2 se encuentra en verde, es decir, que la actividad está habilitada, ¿cierto? Esta actividad se habilitó el 14 de abril con cierre al 9 de mayo, es decir, que en este momento tienen 10 días para consolidar toda la actividad, el informe y subirlo en el espacio del campus virtual. Cuando ya la tarea está a 7 días de su cierre, pues nos va a cambiar esta señalización de color verde a amarillo, donde nos indica que pues ya está en el lapso entre 4 a 7 días de cierre para que ustedes vayan ya realizando los respectivos aportes y lo que les haga falta pendiente para subir la actividad. Y finalmente, pues hay un indicador que ya es la alerta roja, donde la tarea está a menos de 3 días para subirla. Entonces es importante para que ustedes se vayan guiando por este indicador y no dejemos para último momento cargar la actividad o muy seguramente no alcancen a cargar la actividad y ya en el cierre de la entrega de la tarea, pues ya de pronto se presente la novedad de que no se puede recibir. Entonces, es importante que tengan muy bien en cuenta estos indicadores que nos da la agenda por cada una de las fases, por cada una de las tareas, para cuando vayan a hacer el desarrollo de la tarea y los aportes en el foro, al igual que consolidar toda la información y subirla en el espacio de la plataforma. Seguidamente, hay un espacio donde el profesor Carlos va a tener para calificarles a ustedes las actividades. Puntualmente en la tarea 2 va a estar habilitada la calificación entre el 10 al 16 de mayo. Entonces, es ese espacio en el que él tiene para hacer la retroalimentación, publicarles la nota, para que ustedes estén muy pendientes. Igual el profesor les va a informar en el momento de que ya las actividades estén calificadas, para que ustedes puedan revisar si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia o presentan alguna novedad con respecto a la retroalimentación y la calificación, y el profesor antes del 16 pueda hacer la respectiva revisión. Si se consideran ajustes pertinentes, lo realice y ya se pueda centralizar la nota, porque ya después de que se centraliza la nota, a partir del día 17, pues no se puede hacer ningún tipo de modificación. Entonces, como les comentaba, el profesor va a estar muy atento para informarles a ustedes que ya está calificada la actividad para que ustedes ingresen. Son 3 días hábiles los que ustedes tienen para ingresar, revisar la calificación y si hay alguna novedad, le puedan reportar, por favor, al profesor a través de los canales institucionales de comunicación. Y así sucesivamente se va desarrollando el ejercicio con cada una de las fases y con cada una de las tareas. Entonces lo importante es estar pendiente de esas fechas de apertura, de esas fechas de finalización para la entrega y de esas fechas de calificación. Seguidamente, tenemos también en el espacio de nuestro campus virtual los foros de esa interacción de ustedes con el tutor y también con su director de curso. Hay un bloque de foros que es el foro de noticias y foro general de curso, donde ustedes van a evidenciar y pueden colocar allí o plasmar en primera instancia esas dudas e inquietudes generales que presenten en el proceso formativo. Digamos que este foro se dinamiza al inicio y apertura del curso, porque mientras se generan los demás grupos de Teams, correo institucional y demás, entonces esta es como la primera fase que tenemos para comunicarnos con los estudiantes y también pues ustedes con nosotros los tutores.
Entonces, en este espacio, pues pueden dejar todas las dudas, preguntas, inquietudes que tengan con respecto al curso. Seguidamente también, si tienen alguna novedad que requiera soporte técnico con el aula, en este espacio también la pueden dejar ahí. Hay otro foro que es el foro de interacción social, donde ustedes realizan la presentación. Los invito pues para los estudiantes que están pendientes a ingresar a este espacio y realizar la respectiva presentación. Y finalmente tenemos un foro de noticias del curso donde se publican todas las noticias relacionadas con nuestro curso. Allí todos los jueves también se van a publicar unas pildoritas con relación a nuestra escuela ECACEN, con relación también al curso, cuando se presenten este tipo de web conferencias y demás, pues se va a publicar en este foro. Este foro de noticias de curso no tiene espacio habilitado para interacción, ya que es solamente informativo. Entonces, en este espacio se va a encontrar es solamente la información. Interacción sí la pueden realizar en los otros anteriores, dudas, inquietudes, soporte técnico e interacción social. Pero el de noticias de curso es informativo. Adicionalmente, en el espacio del campus virtual, mis estimados estudiantes, tenemos un foro por cada fase o por cada tarea que se desarrolle, siempre y cuando las actividades no sean de cuestionario. En el caso puntual de nuestro curso, lo que es la fase 1 y la fase 5, que son cuestionarios, no tienen foro de interacción. Lo que es fase 2, fase 3 y fase 4 sí tienen foro de interacción. Entonces, en este momento, en el espacio de la tarea 2, en ese momento intermedio, se encuentra habilitado el foro de diagnóstico situacional, ¿cierto? Porque estamos realizando ese diagnóstico de la empresa MIPIMES, ¿cierto? Entonces, allí es donde ustedes van a ingresar, hacer todos los aportes de acuerdo a las indicaciones del tutor, de acuerdo a lo que nos muestra y nos da la guía de aprendizaje, que ya lo vamos pues a tocar más puntual adelante de esta web conferencia. Bueno, ya teniendo identificado estos espacios de foros, estos espacios de interacción dentro del curso, es muy importante que tener en cuenta que puntualmente con los foros de la fase, ¿sí? Con los foros de la fase hay un caso muy particular y es que a partir de la resolución rectoral 006808 del 19 de agosto del 2014, puntualmente en el artículo 19, el punto número 3, con relación a los foros de las fases de las tareas, los estudiantes que ingresan faltando 3 días para el cierre de la actividad, el docente no tendrá en cuenta estas participaciones para la asignación de la calificación, ¿sí? ¿Por qué, mis estimados estudiantes? Porque el foro de interacción en cada tarea es para que ustedes vayan enviando los avances dentro de los tiempos establecidos y dentro de los tiempos prudenciales, no dejando todo pues para último momento. Ah, la tarea cierra el lunes 9 de mayo, entonces me conecto el domingo 8 y hago el aporte en el foro y no realicé ninguna participación a lo largo pues de los otros días en que estaba habilitada la actividad. Si en la rúbrica de evaluación, uno de los criterios de evaluación es la participación de los estudiantes en el foro de la tarea, esto les va a indicar, mis estimados estudiantes, que el docente no va a tener en cuenta esas participaciones, ¿sí? Ahí nos vamos pues nosotros a poner, digamos, en el rol de docente y en el rol de ustedes también, mis estimados estudiantes, porque si la tarea cierra el lunes y ustedes presentan su primer aporte en el foro el mismo día lunes, pues no tiene sentido la retroalimentación que el docente va a realizar, porque se supone que la participación en el foro es anticipada para que con tiempo el tutor pueda hacer la respectiva revisión, pueda hacer la retroalimentación y así ustedes como estudiantes realicen los ajustes pertinentes para de esa manera pues poder ya cargar la actividad. Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Son 3 días antes del cierre de la tarea en que el docente pues no tendrá en cuenta la participación que ustedes
realicen en el foro. Un escenario. El estudiante hace la participación el lunes a las 10 de la noche cuando la tarea cierra a las 12. Pues no es coherente en que el docente vaya a estar disponible 24/7 para hacer en este punto, o en este caso, la retroalimentación de la actividad. Entonces, mis estimados estudiantes, los invito a tener muy en cuenta esta resolución rectoral con respecto a la retroalimentación de los aportes que ustedes realicen en cada una de las tareas. Bueno, seguidamente quiero recordarles y hacerles énfasis en las formas de interacción que tenemos con relación a nuestro curso. Ya pues estábamos hablando acerca de los foros, ¿cierto? En el espacio del campus virtual. También otra forma de interactuar es a través de la mensajería interna del campus, donde pues se va a estar enviando la información relacionada al curso y donde ustedes también pueden escribir todas las novedades o lo que quieran o que tengan puntualmente con relación al curso. Entonces, a través de la mensajería del campus virtual. Deben de, en este orden de ideas, seguir siempre el conducto regular y guiarse siempre y contactar en primera instancia a su tutor, es decir, al profesor Carlos. Ya él es el encargado de validar cada una de las novedades, lo que ustedes requieran, lo que ustedes estén presentando en el desarrollo de las actividades, de pronto si tuvieron algún tema de inconveniente con el funcionamiento de la plataforma. Todas esas novedades en conducto regular se las van a notificar al profesor Carlos. Seguidamente también hay un grupo en el chat de Teams que se aperturó, donde están todos los integrantes de curso, donde está el tutor y donde yo estoy también como directora. Entonces, a partir de allí, pues también se realizan las interacciones desde ese chat de Teams y se pueden crear sesiones de apoyo cuando ustedes lo requieren. Hay dos momentos por cada fase o por cada tarea en que nos vamos a encontrar. Ese primer momento en cada fase de la tarea son las sesiones de la web conferencia, que puntualmente es el día de hoy que estamos acá reunidos, y esta web conferencia siempre va a tener el direccionamiento del director de curso, valga la redundancia. Y van a tener también esas sesiones de CIPAS de interacción con su docente tutor, que esas ya las van a desarrollar directamente con ellos y con él y puntualmente con el docente en este caso. En la sesión de la web conferencia que hacemos, pues una retroalimentación de la tarea anterior, donde ya pues se hizo la calificación, se cargaron las notas, si hay alguna novedad al respecto. Y puntualmente también es hacer una presentación de la tarea 2 o cómo van los avances de la tarea 2, ¿cierto? Y seguidamente, pues, las dudas, preguntas, inquietudes que se generen. Ya en esa sesión de las CIPAS, en esa interacción que ustedes van a tener con el profesor Carlos, ya es donde van a manejar temas para fortalecer las competencias y las habilidades y los conocimientos que ustedes están adquiriendo a lo largo del curso. Entonces ya el profe les irá a orientar cuál es el tema que van a abordar, cuál es el tema que van a desarrollar en ese encuentro de CIPAS. Muy importante, mis estimados estudiantes, la participación en esas CIPAS, la interacción en esas CIPAS. Ya el profe les irá a dar indicaciones. Digamos que no está establecido para estas CIPAS una puntuación, pero sí se le da la libertad al docente para que pueda muy seguramente generar dentro de sus estrategias una puntuación a los estudiantes que participen en las CIPAS. Ya a partir del día de mañana, él les estará enviando la información de cómo inscribirse y pues todo lo pertinente y lo relacionado a este encuentro. Entonces es importante que tengamos en cuenta que tenemos estos medios de comunicación para poder interactuar con el tutor, para poder interactuar el tutor con los estudiantes, para que desde esa forma podamos hacer un trabajo muy bien articulado, un trabajo muy bien desarrollado. Y vuelvo y les reitero la invitación, todo dentro de los tiempos establecidos y realizando pues las actividades y los aportes a tiempo. Bueno.
Seguidamente, quiero preguntarle si hasta este momento lo que hemos hablado, hay alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud. Profe, de mi parte no. Bueno, Lady, muchas gracias. Bueno, seguidamente, mis estimados estudiantes, vamos entonces a pasar a revisar ya de manera muy puntual esa fase de esa tarea 2 que ustedes están desarrollando, ¿sí? Ya pues cuando hicimos la introducción ahorita y el inicio de nuestra reunión, hablamos de esa fase uno, donde ustedes ya como prerequisito vieron en sus semestres anteriores el curso de proceso administrativo, porque a partir de allí identificaron esas 4 etapas del proceso, que es la planeación, la organización, la dirección y el control, ¿cierto? Pero ya nuestro curso se enfoca precisamente en esa fase de la planeación. Entonces, ¿por qué la fase uno o por qué la actividad uno, el cuestionario? Porque resulta que a partir de ese cuestionario se hace un test diagnóstico de los conocimientos y las competencias que ustedes tienen con base a lo que adquirieron en el curso de proceso administrativo con relación a la planeación, para que a partir de ese test diagnóstico se pueda ya empezar el desarrollo de las siguientes fases de la tarea, y en este caso ya es la fase 2 en la que nos encontramos. Antes de darle pues la palabra a nuestro tutor Carlos Alberto, que ya se encuentra acá en la sala con nosotros, es importante siempre pues que ustedes se guíen por las indicaciones que se dan en la guía de aprendizaje, porque ahí les va a mostrar paso a paso lo que deben desarrollar en cada una de las tareas o en cada una de las actividades, y también de la rúbrica de evaluación, porque ahí nos va a mostrar cuáles son estos criterios sobre los cuales se va a evaluar o se va a calificar la tarea. Entonces, la invitación es a que siempre que ustedes ingresen al campus, en la fase que nos encontremos, allí van a encontrar toda la información. Van a encontrar la guía, van a encontrar la rúbrica y también el foro donde van a hacer los respectivos aportes con relación a la tarea. Algo muy general, pues para nuestra fase 2 la invitación que nos hacen es iniciar con la revisión de los referentes bibliográficos, luego pues hacer la presentación en el foro de la tarea de esa propuesta de la empresa MIPYME, luego ya como equipo de trabajo elegir una de las propuestas de grupo para que ya inicie el trabajo colaborativo, y a partir de los grupos de trabajo inicien con los análisis pues, de las diferentes matrices, en este caso la DOFA y CAME, y posteriormente realicen el análisis, presenten el informe final como producto de la tarea, y siempre, mis estimados estudiantes, tener en cuenta aplicar las normas APA para la citación de las referencias bibliográficas. Entonces, esta es como una introducción muy general a la tarea, porque ya pues el profesor Carlos está acá, que es el que ya inició con ustedes este acompañamiento a partir de la tarea número 2. Él es el que tiene muy presente cómo van ustedes con los avances de la actividad, para que pues le puedan generar ahorita las preguntas, las dudas y las inquietudes después de la intervención que él realice con respecto a la actividad. Entonces, profesor Carlos, muy buenas noches. Le doy una cordial bienvenida a este espacio de nuestra primera web conferencia, el curso de planeación prospectiva y estratégica. Nos encontramos pues acá en sala con la estudiante Sandra Patricia y Lady Viviana, y posteriormente pues esta grabación que va a quedar para todos nuestros estudiantes de curso. Estimada directora, muy buenas noches. Muchísimas gracias también por el espacio. Estimadas estudiantes que nos acompañan en este momento, Lady y Sandra, y en diferido, pues que ya diferentes compañeros van a estar también revisando estos contenidos. Bueno, primero, muchísimas gracias. Un gusto conocerlos ya por este medio, por este canal. Habíamos tenido ya unos espacios a través de los foros, la mensajería interna y algunos mensajes quizá por el Teams, y pues que hacen parte de este proceso académico, y ya tener estos espacios, pues creo que además humaniza mucho el ejercicio, ¿cierto, profe? Entonces, pues aquí estamos. La idea de, como mencionaba la directora, es podernos alinear muy bien. De aquí se desprenderán precisamente de la web conference, empezarán a desprender todos los procesos
que van a ser relacionados con los IPAs. Y gracias, Lady, también por conectarte allí. Ahí uno va, como cierto, conectando allí esa humanidad con todos nuestros estudiantes del país, ¿cierto? Y a nivel incluso internacional. Entonces, la intención de esta web conference justamente es que demos ese alineamiento, nos conozcamos y ya en los IPAs pues vamos a ir focalizándonos en las diferentes entregas que vamos a tener. Concretamente, como lo vieron en la primera parte, ya se hizo ese feedback de la fase uno y pues ahora poder adentrarnos un poco más y que ustedes puedan contar con otras herramientas complementarias para el desarrollo de lo que vendría siendo la fase 2. Importante, queridos estudiantes, que podamos tener muy presente que estamos en un ejercicio continuo en el cual va a haber fase 2, fase 3 y esto nos va a llevar a un producto del cual ustedes después van a sentirse muy orgullosos porque fueron caminando muy bien en cada una de estas fases. Un aviso de su interés antes de arrancar, pues yo ahorita les voy a dejar también, además que lo he mencionado en los diferentes canales que tenemos, les dejaré también el correo institucional para que de pronto lo tengan en el marco de esta grabación que estamos haciendo y en este web conference que estamos realizando. Entonces, para ello me permito, directora, vamos a poder entonces compartir pantalla para que entonces podamos ir compartiendo estos contenidos. Y bueno, les agradezco si me confirman, pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Profe. Bueno, perfecto. Entonces, quisiera, bueno, en este contexto que estamos nacional e internacional, pues también hacer ahorita mi presentación. Justo a esta presentación en este espacio que nuestra directora ha organizado. He colocado dónde estamos, porque yo creo que también es importante cómo están distribuidos nuestros docentes. Y bueno, antes de hacer mi presentación, bueno, darle la bienvenida a este web conference, ¿cierto? Que tenemos en este momento y que pues está enfocado en todos los procesos de planeación prospectiva estratégica, que es nuestra asignatura. Y justamente me encuentro en la ciudad de Pereira, en el CIP Dos Quebradas, que estamos pues allí en el marco del eje cafetero. Una corta presentación también. Bueno, yo soy profesional en publicidad y mercadeo, magíster en neuromarketing. Ya hace 7 años en el ejercicio docente, hace 10 años en el ejercicio corporativo empresarial, en donde he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes empresas en el sector real, en todo lo que relaciona a procesos de marketing, procesos de neuromarketing, marketing sensorial experiencial, psicología del consumidor, entre otras áreas también estratégicas en diferentes campos y materias. Y por otra parte, siempre me ha fascinado el ejercicio docente, me ha gustado mucho y desde hace 6 7 años pues he tenido la oportunidad de acompañar diferentes instituciones, entre ellas a nivel nacional, a nivel internacional también y actualmente como tutor en nuestra universidad UNAT. Bueno, entonces antes de iniciar en todo este proceso de lo que vamos a ver como en estos pasos que tenemos de cara a lo que viene siendo la fase 2, es importante que tengamos en cuenta algunos puntos. Para ello me permito compartir la agenda, recordarles que nuestra actividad para la fase 2, la cual es la realización del diagnóstico situacional, tenemos hasta el 9 de mayo para poder hacer la entrega, ¿cierto? Ustedes tienen siempre acceso a esta agenda y además pues hace su cuenta regresiva para podernos indicar si estamos todavía en el tiempo o si ya pronto está a cerrar o ya cerró definitivamente. Entonces para que lo tengamos presente, aunque de repente uno pensaría que 9 de mayo está como lejos, realmente está lo más cercano y pues debemos aprovechar al máximo esta semana. Entonces, primero darles como esa claridad de la fecha para que la tengamos bien apuntadita por ahí. Por otra parte, en relación a los puntos que se nos piden en la fase 2, que es la realización del diagnóstico situacional, es importante también mencionar que en esa fase 1, en ese cuestionario que ustedes fueron desarrollando, han ido como alimentándose esos conceptos principales que estamos trabajando en este curso de planeación y perspectiva, y al mismo tiempo la participación en el foro 2 ha sido fundamental. Yo quiero hacer una invitación a quienes de repente no han hecho todavía la participación, puedan hacerlo lo más pronto, porque de allí es precisamente los insumos claves que van a ir surgiendo para la realización de la fase 2. Entonces, poderse poner de acuerdo, creo que si de pronto no tienen el conocimiento allí sobre el tema de los grupos, ustedes realizan los grupos de acuerdo a la asignación del número de grupo que tienen, generan una comunicación, bien por Teams o mensajería interna, logran
tener un espacio para poder congeniar las ideas y pues puedan hacer la intervención en el foro, que ustedes ya pues esa dinámica creería yo que la conocen muy bien. Entonces, justamente en esta fase 2 pues estos son los puntos, quise traerlos más como a manera de que queden en esta grabación y poderles hacer algunas aclaraciones y algunas complementariedades con unos artículos, algunos enlaces que ustedes puedan también tener a la mano. Resulta que en este capítulo de la prospectiva, pues se nos pide que nosotros propongamos una empresa, ¿cierto? Que sea MIPYME y que incluso nos ayude a que esta MIPYME pueda ser objeto de estudio para poder hacer la implementación de este proyecto que estamos haciendo. La misma actividad es muy clara, queridos estudiantes, que no se permiten empresas multinacionales o grandes, sobre todo porque hay dos ventajas el que nosotros la podamos elegir. La primera es que si ustedes la eligen como equipo, de repente hay un doliente de esa empresa y esto nos va a permitir tener acceso a esa información e incluso poder ver algunos históricos, algunos datos importantes para poder seguir haciendo las demás fases que tenemos en el curso. Y por otra parte, cuando nosotros trabajamos con empresas multinacionales o grandes, pues no tenemos el acceso a todo esto y además pues también se hace un poco complejo, ¿cierto? Otro impacto que puede tener el que nosotros seleccionemos esa empresa, el cual ha visto algunas empresas muy interesantes en el foro, es que le queda un insumo a la empresa. Y creo que al mismo tiempo el que nosotros trabajemos un ejercicio de planeación, prospectiva y estratégica para aquella empresa, de seguro puede haber una puerta abierta y un ánimo positivo por parte de la empresa para recibir esta información, ¿cierto? Entonces, dar como un recorderis de la importancia de poder participar en nuestro foro, socializar aquellas empresas y poder a ustedes como grupo hacer esos consensos para poder seleccionar una, ¿cierto? Ya después, y nos dice la actividad de manera individual, se procede a comentar en el foro, ya se ha recibido diferentes participaciones en cada uno de los grupos que están asignados y poder entonces generar ese trabajo grupal para votar y poder elegir la más conveniente. Algunos de ustedes ya han podido hacer el ejercicio de hacer un ejercicio, un esquema de votación para poder elegir la más apropiada. Ya seleccionada la empresa, que ese es el insumo clave para poder nosotros hacer un ejercicio lo más real posible, que es nuestra apuesta también como NAT, es que ustedes, esa empresa que han seleccionado, podamos entonces en este caso, compartir ese direccionamiento estratégico que se va a hacer con ella y pues allí se explican otros elementos que ustedes lo tienen en la guía. Lo que comparto pues en este espacio es más como a manera de que tengan su conocimiento y pues también provocar la intención de ver la guía que tenemos. Ya después también vamos a hacer un ejercicio clave que ya les voy a complementar un poco. De repente si hay algunas preguntas la podemos solucionar. Y es que en este espacio en particular nosotros tenemos que diagnosticar. El diagnóstico es supremamente fundamental porque nosotros más adelante vamos a empezar a caer quizá en estadios en donde ya se nos pida hacer estrategias o hacer incluso procesos más adelante de medición. Sin embargo, si yo no hice un buen proceso de diagnóstico, pues no va a ser posible. O de repente puse información muy superficial, pues también no voy a decantar diferentes y buenas estrategias. Entonces, para que lo tengamos también presente. En ese paso 4, si ustedes lo ven acá, se nos indica que empecemos a trabajar con dos grandes matrices. Ahorita también les voy a compartir otra metodología que existe y que ustedes de pronto puedan complementarla con un material que les he preparado y que les he traído. Entonces, resulta que esas empresas parten de cuatro aspectos que desde los procesos administrativos se nos habla y es que toda empresa debe partir también de sus diagnósticos en cuanto a oportunidades y fortalezas como puntos positivos y también sus debilidades y amenazas como puntos negativos o de mejora. Allí se nos dice concretamente 5 por cada uno de estos ítems. Ya les voy a mostrar visualmente las matrices e incluso cómo nos queda un poco más organizada la información para que ustedes la tengan en cuenta al momento de hacer el constructo del trabajo, ¿cierto? Todo esto va a pasar con la empresa que ustedes seleccionaron, ¿cierto? Entonces vamos a identificar esas fortalezas, debilidades, esas oportunidades y esas amenazas. Esto lo llamamos nosotros la matriz DOF, ¿cierto? Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Cuando nosotros hacemos muy bien
ese ejercicio y decantamos la información que necesitamos, podemos pasar al paso 5 justamente en su segundo momento, el cual nos invita a hacer una matriz CAM. Ya les voy a mostrar cómo lo podemos desarrollar, el alcance, ¿cierto? Como para que tengamos algún ejemplo clave que nos pueda servir. Cuando yo tengo ya un diagnóstico de esos 4 puntos que les mencionaba ahorita y ya después elaboro la matriz CAME, pues nos va a permitir empezar a entender que debemos caminar hacia unas estrategias que nos permitan fortalecer, ¿cierto? O potencializar esas oportunidades y fortalezas y finalmente claramente corregir esas debilidades y prepararnos pues para las amenazas. Ya después de que tengamos ese DOFA y ese CAME, que son las dos matrices que ustedes van a realizar, de manera colaborativa redactar el análisis situacional de la empresa, ¿cierto? Entonces describir cómo se encuentra en este momento la empresa, organización o pyme. No es simplemente colocar, profe, ahí están las matrices, sino que yo debo darle una interpretación a esos cuadros, que es lo que finalmente nos llama cuando estamos haciendo una formación profesional, el que cada persona que está en este camino de educación pueda compartir su contexto profesional, ¿cierto? Lo que ha encontrado. Recuerden que nosotros estamos haciendo un camino hacia la prospectiva y encontrar estos aspectos van a ser supremamente fundamentales para una empresa que nos contrate. ¿Cuáles son esas fortalezas, cierto? ¿Qué evitar en cuanto a esas amenazas, esas debilidades y pues las oportunidades que se pueden aprovechar? Ya después de que se hace esa lectura, un estudiante, ¿cierto? Se encarga de poder hacer el cargue. Creo que esto ya ustedes ya desde su experiencia ya conocen cómo es como el cargue, ¿cierto? Incluir pues como los integrantes en el equipo y demás. Aquí viene como una pildorita para que la tengan siempre a la mano. Estos son los puntos disciplinares del proceso, ¿cierto? O sea, los puntos que nos piden concretamente la guía. No obstante, siempre tengan presente que debemos incluir todo lo relacionado con las normas APA. De repente en algunos trabajos, en otros grupos e incluso en las primeras fases de este curso, quizá todavía hay algunas situaciones con las APA. Si ustedes tienen alguna dificultad, yo los invito a que ustedes puedan consultar los manuales de APA que de repente pueden encontrar en la institución o información, porque finalmente las normas APA es una reglamentación a nivel internacional, el cual pues permite dar unas orientaciones técnicas en cuanto al constructo de un trabajo. Sin embargo, tengan presente estas 5 que les voy a mencionar. En cuanto al tema de normas APA, siempre hay dos grandes vías, ¿cierto? Lo que es lo que yo llamo de fondo y de forma, y ambas cosas son importantes. ¿Cuáles son esas cosas de forma? Todo lo que tiene que ver con las márgenes, con el diseño de la portada. Entonces tenemos lo reglamentado con los centímetros que debe tener entonces las márgenes. También todo lo que es relacionado a la primera sangría de la primera, ¿cierto? Sangría de primera línea, eso ustedes ya lo van a poder identificar cuando tengan estos manuales y ustedes puedan ir haciendo la búsqueda y lo vayan implementando. También lo que refiere al estilo de la letra que ustedes seleccionan, el tamaño de la letra que seleccionan, el interlineado que debe ser doble y todos estos elementos que son visuales e incluso lo que viene siendo la justificación, que no es justificación en sí de lo que llevamos normalmente como en la construcción de trabajo, sino una alineación al lado izquierdo. Entonces, todos estos elementos son de forma y son importantes y tienen su sentido de ser. Ahora, ¿cuáles son los de fondo? Los de fondo tienen que ver con todo lo relacionado a las citas, ¿cierto? A lo que son citas parénticas, citas narrativas, bibliografía y todo esto también para que lo tengan en cuenta. Sobre todo porque al momento de que ustedes vayan condensando su proyecto, váyanlo realizando de una vez, porque después se les olvida incluir las normas APA o simplemente lo dejan pasar y pues obviamente esto también es un punto el cual se evalúa. Hasta el momento, ¿alguna inquietud, alguna duda? No sé si de pronto vaya rápido. ¿Me No, confirman? estamos acá anotando. Bien, tomando apuntes, ¿cierto? Bueno, entonces ahí, de acuerdo como a la contextualización de esta fase 2 que es la realización del diagnóstico situacional. Entre más detallado tengamos ese diagnóstico situacional, mejor vamos a poder tener el insumo para la fase 3 en este caso. Ahora, resulta que se nos piden dos matrices y hay un apoyo que sugiere también la guía para que lo tengamos en cuenta.
Hay muchas formas de construir visualmente esa matriz. Sin embargo, para mí esta es la más práctica que de alguna manera creo que hemos emprendido y podemos utilizar. Entonces, la misma guía nos propone que al lado, en este caso, o en la parte superior, ubiquemos lo que son las fortalezas y las oportunidades. Y en la parte, digamos, como mitad inferior, las debilidades y las amenazas. Es importante que tengamos en cuenta esta, estas convenciones, ¿cierto? O abreviaciones que se le colocan, porque después nos van a servir en el otro ejercicio de la matriz. Entonces, ejemplo, si yo partiera de una empresa y hablo de esas fortalezas, pues hablo de, ejemplo, si fuese una empresa de alimentos. Podemos pensar que hay recetas tradicionales únicas, las cuales de repente esa fórmula ha sido de bastante agrado por las personas y por ende, pues esto se ha vuelto una fortaleza para la empresa. También una fortaleza es el buen posicionamiento que puede tener en el sector más cercano y que esto pues es conocido ya por una población importante allí que pasa concurrentemente. Cuando hablamos de las fortalezas, tengan esto presente, hablamos de factores internos, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, tanto las fortalezas como las debilidades son factores míos, o sea, factores internos. Todos, cuando nos hablan, todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿cierto? Como personas. Las empresas también lo tienen. Y es lo que al interior pasa. Ahora, si hablara también a nivel interno, como lo hemos venido conversando, esas debilidades, es ejemplo, si bien las recetas son buenas y la gente como que pasa mucho por el sector, pues tiene una debilidad que es el bajo uso de las redes sociales. Es una debilidad propia de la empresa, al interior de la empresa. Y también tiene unas limitaciones en la capacidad de producción. Miren que es otro factor interno, el cual es una debilidad interna de la empresa. Ahora, el contexto de las oportunidades y las amenazas yo no los puedo controlar. Por ende, son factores externos. Estos son factores internos, estos son factores externos. Y allí, cuando hablamos de oportunidades, es algo que está allí afuera, por fuera de mi empresa y yo lo puedo tomar. Entonces aquí, ejemplo, puede estar el aumento de la demanda por productos artesanales, puede ya no simplemente simpatizar una cantidad de personitas que pasan por la tienda, sino que puede haber un complejo turístico que se piensa desarrollar en ese sector y pues esto puede ser una oportunidad del cual yo puedo ganar una cuota de mercado allí. Y otro es la posibilidad de ventas por plataformas digitales. Si bien de pronto la gente conoce el barrio, también existe una ventana muy grande que es el tema de plataformas digitales. Entonces ahí terminarán de aprovechar esas oportunidades. Y las amenazas es justo cosas que yo no puedo controlar, pero que existen y me pueden afectar la empresa. Ejemplo, el aumento de competidores modernos o el aumento de costos de insumos. Yo no puedo controlar el aumento de los costos de los insumos, eso se me sale de las manos, pero puede también ser una tendencia a tener una amenaza. Claro, el proceso de la DOFA, me comentan de pronto nuestras estudiantes Lady y Sandra, que están presentes en este momento. Sí, señor, pues ¿en qué? En la matriz DOFA, sí, yo estuve investigando bastante la empresa y pues traté como de contestar a la más como relevantes. Exacto. Y buena apreciación que haces, Lady. Sobre todo porque, recuerden, ¿cuántos eran los puntos que nos pedía la guía que debemos incluir por fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza? Lady, ¿te acuerdas de pronto? Creo que era 5. Exacto. Sí. Entonces, 5 fortalezas, 5 oportunidades. Hay veces, hay dos cosas que pasan cuando uno diligencia las matrices. Es que uno piensa que si yo saqué, ejemplo, profe, yo no hago sino sacar fortalezas. Yo tengo 37 fortalezas, pero yo no tengo debilidades. Eso es falso, porque en todo negocio, así como se tienen unas ventajas y unas victorias tempranas, también se tienen unas oportunidades de mejora. Se nos pide 5, ¿cierto? Ojo, mínimo, porque pueden haber más. Pero de repente, profe, ¿cómo le parece que yo saqué 5 fortalezas? E encontré incluso 6 debilidades, 6. Pues no importa, podemos sacar una más, porque también esto depende del diagnóstico de la empresa. Amenazas, Profe, pues, ujú, sí, sí, qué pena. dime, tranquila, Entonces, dime. ahí, bueno, lo que usted tenía como duda es, o sea, cada compañerito coloca 5, ¿cierto?
Ahí en mi caso, pues me faltarían 3. Ahí Bueno, 3. yo le recomendaría algo, porque recuerden que la parte del foro, que es la interacción de esta tarea, es buscar y proponer la empresa. Eso es como lo Sí, primero. Pero resulta, voy a decir algo, Lady está con 4 compañeros más. Pero resulta que Lady fue quien propuso la empresa. Lady da el contexto en el foro de todo lo que viene siendo la empresa, pero no podemos partir de que de esa intuición, de lo que encontraron tus compañeros en lo que tú dijiste en el foro, ya con eso a ellos les quedó súper claro cuáles son las amenazas. Deben de tener un encuentro en donde terminen ellos de consultar contigo, para este ejemplo que he dicho, que tú hayas propuesto la empresa para poder que terminen de hacer esa indagación. ¿Por qué? Porque si ustedes de pronto lo hacen de manera de pronto muy aislada, van a resultar las mismas oportunidades o 2 o 3 personas con las mismas amenazas y nadie encontró nada nuevo. Entonces, sí es bueno que simpaticen un espacio para que ustedes conversen y allí terminen como de calibrar el instrumento. ¿Estamos de acuerdo? sí, señor. Perfecto. Ahora, como les decía, las amenazas. Profe, me salió una amenaza nomás. No, revisemos bien, no nos quedemos con eso. Logremos las 5, pero resulta que yo les cuento algo. Nosotros con las crisis que tenemos de globalización en este momento, todo puede impactar en nuestra empresa. La crisis política, la crisis económica, la crisis climática, todo puede afectar, todo es una amenaza, todo eso puede ser una amenaza para mi negocio. Entonces todo esto finalmente aumentará los costos porque pues ya sabes, entonces el tema del cambio climático, las materias primas, el transporte, los paros, el tema político, todo esto puede generar una amenaza. Entonces, amenazas hay muchas, oportunidades también hay muchas. Entonces, no lo coloquen así por colocarlo. Hagan un ejercicio consensuado, revísenlo, ¿cierto? Creo que ahí el tema de OFA quedó pues bastante claro, ¿cierto? Voy a correr este elementico para acá. Ahora, resulta que cuando yo ya tengo ese insumo de lo interno y lo externo, que es la DOFA, pues también se nos invita a trabajar en una matriz CAME, ¿cierto? La cual consiste en corregir debilidades, afrontar amenazas, mantener fortalezas y explotar oportunidades. Entonces miren que ya de hacer un buen diagnóstico van a salir muy buenas estrategias. Si por el contrario yo tengo un DOFA flojo, pobre, ya lo que yo vaya a trabajar como estrategias en la matriz CAME va a ser pobre también. Entonces cuidado con eso. Cuando yo haga ese traslado hacia esta matriz CAME, que si ustedes ven, miren que conservamos todavía el C1, C2, ¿cierto? Lo que yo ahorita les decía, estas convenciones son muy importantes para seguirlas trabajando. Entonces, resulta que yo, si ustedes se dan cuenta visualmente, los factores externos en este caso están arriba y los que es lo primero que debo de atender en esa visual. También ya después tenemos lo que es los aspectos internos que podría yo potencializar. Entonces, resulta que yo debo de corregir las debilidades. ¿Y qué es una debilidad para mí de acuerdo al DOFA? Que yo tengo una gestión muy incipiente en el tema de redes sociales. Entonces, de allí me sale una corrección y es capacitar al equipo en marketing digital. Entonces, el hacer esto me permite disminuir una debilidad a mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Se va entendiendo el ejercicio ahí. Patricia y Lady. Sí, señor. Listo, ahorita les hago quiz. Pilas pues. Bueno, entonces resulta que ya después me dicen a mí que voy a corregir otra debilidad y es que me hablan que yo estoy limitado en la capacidad de producción, no doy abasto. Entonces, una corrección va a ser optimizar los procesos para aumentar la producción. Entonces, optimizar los procesos. Y empezamos entonces a sentarnos a que hayan unas estrategias. Recuerden, yo parto de unas estrategias y después las vuelvo unas tácticas. Las estrategias son más generales, son como sombrillas. Y las tácticas es cómo lo voy a hacer. Aquí dice capacitar al equipo de marketing digital. Estrategia. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de unas capacitaciones que se van a realizar a través de la Cámara de Comercio, con un asesor que ellos tengan en cuanto a temas de marketing digital, el cual nos va a estar visitando 2 veces por semana.
Ahí ya me dijo como un poco más concreta la cosa. Y es precisamente por eso, porque la táctica a mí me lleva a saber cuándo, dónde, por qué, todo ese detalle, pero nunca me olvido de mi estrategia, ¿cierto? Ahora, afrontar amenazas, ¿cierto? A mí me decían que el aumento de competidores modernos, entonces aquí debo afrontar la amenaza mejorando la diferenciación del producto, que realmente yo resalte que es artesanal, que resalte las historias de las personas que elaboran esos productos, que resalte que es un producto local, que resalte las bondades que tiene, la empleabilidad que generan esos recursos, bueno, cantidades de cosas que pueden generarse. Buscar proveedores alternativos y alianzas locales, ¿cierto? Porque me decían que el costo puede subir por estos efectos de la globalización, entonces pues yo debo estar más preparado, debo de tener proveedores alternos, el cual si a mí me llega a caer una crisis, pues yo tengo de dónde echar mano. Y así sucesivamente con cada uno de los temas. Esto es supremamente fascinante porque ya uno después va teniendo, ya a uno no le parece un problema lo que le pasa a la empresa, ya uno lo ve con un poquito más de piso. Y eso es lo que la empresa, cuando los contrate ustedes, necesita. Y finalmente, hay un ejercicio, aquí quiero dar una claridad. El trabajo pide matriz DOFA y matriz CAM. Resulta que también en la lectura de la actividad, la fase 2 nos habla de matrices de impactos cruzados, lo que en su contexto de siglas es MIC y MAC, ¿cierto? O MIC o MAC. ¿Qué quiere decir esto? La interacción y enfoque consistente de macro y micro factores. Entonces ya voy obviamente a hacer otro tipo de elemento en donde yo ya cruzo otro tipo de variables. Ejemplo, según Godet, el MIC-MAC es un enfoque prospectivo que permite analizar las interacciones entre el factor macro y micro y su impacto en el sistema estudiado. Si el DOFA y el CAMEN nos permiten tener una visión global, ya justamente el MICMAC nos permite ver ya el detalle de muchas cosas. Aquí, este es un ejercicio y este es un tema de provocación que tiene la actividad para que ustedes lo consulten. Yo les voy a compartir un artículo que me parece muy interesante donde explica bien el MICMAC, cómo se hace, cuáles son las matrices. Todos estos factores, cómo los posiciono, todos estos elementos les va a servir también para hacer el análisis estructural, ¿cierto? Si lo requiere. Es un ejercicio complementario que nos comenta eh, este proceso. No sé si al momento hay alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, ahí sí me perdí. Cuéntame, ¿qué pregunta tiene? Es que no logré entender como la parte, profe, se me olvidó el nombre. ¿De la matriz Del, Kame o del no, MICMAC? de ese, del misma. Ok, claro que sí. Mira, No justamente ustedes todavía ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, justo les iba a mostrar algo que les va a servir mucho. Yo tengo por acá una carpetica. Esta carpetica, yo se los puedo compartir en el foro para que les quede como los insumos. Y es Sí. ejemplo, permítanme acá, voy aquí al CIPAS, CIPAS 1. Mira, por ejemplo, esta investigación que me parece muy interesante. Es una investigación de una universidad aliada y vecina de nosotros, ¿cierto? Ni minuto. Es un proyecto de que habla de perspectiva estratégica, el MICMAC, ¿cierto? Analizar factores micro y macro de la empresa, concretamente. Como apoyo en la identificación de variables claves para la formulación de planes estratégicos. Aquí hay una palabra supremamente clave cuando uno implementa esta estrategia o este mecanismo. Apúntenselo por ahí, variables. Porque las variables pueden cambiar para todas las empresas. Las empresas, por más que sean en cuanto al sector gastronómico, de hidrocarburos, lo que sea, las variables pueden variar de acuerdo a el tamaño de la empresa, las prácticas que realiza, todo su campo. Entonces, analiza variables micro y macro de acuerdo a esa empresa. Ahora, en esta investigación que permite como conocer un poco más, recuerden que esto es complementario, no es que, profe, toca hacer el MICMAC y yo no entendí eso. No se preocupen, esto es algo complementario. O sea, a ustedes se les va a calificar por el DOFA y por el CAME nomás. Pero esto ayuda a entender un poco más. ¿Por qué? Aquí voy a un aspecto que me parece súper interesante. Entonces, resulta que aquí, miren esto, ¿se acuerdan que yo les decía que ese término de variables es supremamente clave?
Es porque en un gráfico como estos yo tengo variables determinantes, variables del entorno, variables reguladoras, variables clave, variables objetivo, variables resultados. O sea, hay una cantidad de variables que yo voy a analizar. Estos son aspectos que ya esta actividad empieza como a coquetear, a empezar a entender esto, porque esto es muy propio de prospectiva. Y tenemos que irnos preparando porque ya después de cara a otras fases más adelante, ya vamos, se nos va mencionando cada vez más este tema del MICMAC como una metodología también dentro del campo de la prospectiva. Ahora, resulta, no sé si de pronto alcanzan a ver ahí mi cuadrito, este que les estoy mostrando. ¿Se ve, Lady y compañeros? ¿Sí lo ves, Lady? ¿Me confirmas? Sí, o directora también, si no estoy solo por acá. No, señor, acá estamos. Sí, profe, Aquí estamos, perfecto, profe, ahí se perfecto. visualiza. Entonces aquí, a manera como de explicación, resulta que yo les decía, las variables son los aspectos claves que cada empresa determina. De acuerdo a esas variables, yo les doy una clasificación, ¿cierto? Variable uno, variable 2, así. Y esas variables, aquí hay unas en particular, ejemplo, administración empírica, bajo nivel educativo, bajo uso de tecnología, cuentas por cobrar en el negocio, escaso apalancamiento financiero, falta de marketing masivo. Miren que son todas estas variables, son variables que de alguna manera también van a afectar el contexto micro y macro de la empresa. Cuando yo las enlisto, si yo le paso estas a otra empresa, puede decir, no, no, yo no tengo escaso apalancamiento, yo tengo buen apalancamiento. O yo tengo una infraestructura buena tecnológica. O sea, miren que no es fórmula para todos las mismas situaciones. Ahora, después de que yo tengo estas variables, yo lo que hago es empezarlas a posicionar de acuerdo a lo que el cuadrito ahorita que les mostraba. Entonces yo las empiezo a posicionar, ¿cierto? Y yo empiezo después a hacer una interrelación. Acá hay unas variables, no sé, creo que no se alcanza a ver, pero yo les comento. Aquí hay unos colores que identifican estas variables y es si tiene, ejemplo, una influencia débil o es la que tiene influencia más débil y son las que tienen punteado, ¿cierto? Entre una y otra variable. La que es como línea negra, que de repente debe estar por acá, es como la influencia más débil, ¿cierto? Entre variable y variable. Otras tienen una influencia moderada, otras tienen una influencia relativamente fuerte y las que son rojas son las que tienen una influencia más fuerte entre variables. Si ustedes ven, el color que más se aprecia en esta gráfica es rojo, o sea, todo tiene una influencia muy fuerte, ¿cierto? Entre variable y otra, o sea que sí son importantes tocar esos temas, ¿cierto? Miren que esos puntos que ahorita veamos acá, esto fácilmente sale de una debilidad de un DOFA, todo esto. Y yo después ya empiezo a hacer un esquema, incluso apalancado con software, que es muy interesante, para yo poder hacer estas interconexiones. Y uno dice, no, pero es que a mí las redes sociales, ¿qué me pueden afectar? Hey, afectan las ventas, afecta la reputación de la marca, afecta la publicidad, afecta una cantidad de cosas. O sea, tiene muchas aristas por donde conectar esa variable. Ahora, no, pero a mí, ¿qué me va a afectar que no lleguen los proveedores a tiempo? Faltas en el servicio, clientes insatisfechos, no, el retorno de la inversión demorada, bueno, porque precisamente me estoy tardando mucho en estos procesos. Y así salen muchas cosas. Entonces, ahora, la actividad, aclaro, no es sobre Micmac, ¿cierto? Es un tema de DOFA y CAME inicialmente. ¿Por qué? Porque apenas vamos en la fase 2. Pero nos vamos a preocupar un poquito más de esto. Pero nos dice la actividad, hey, empecemos a ver el Micmac también como una oportunidad. Y les voy a mostrar. Si nosotros vamos acá en mi carpetica les muestro. Permítanme, yo voy acá. Yo voy aquí a mi fase 2 en la guía. Miren acá. Micmac y ejes de Peter Schwartz, ¿cierto? Aquí nos dice construcción del DOFA, aplicación de la CAME y identificación de variables clave mediante el método Micmac. Bacanísimo que están incluyendo esto. ¿Por qué? Que me da más claridad el contexto. No sé, Lady, si de pronto ahí ya se aclaró un poco más
el ejercicio. Sí, señor. Poquito, Ahí, pero ahí vamos. tranquila, es un tema que más adelante vamos a profundizar, pero cuando digan, profe, pero mira que en el web conference el Mi'kmaq usted casi no lo tocó. No, aquí se habló, mire, pero acá en los temas que se evalúan, que están acá, es el paso 4 que es la DOFA y el CAME. Ya. Entonces, profe, mira que yo vi el artículo que usted compartió y me gustó. Incluso tengo otro artículo que les quiero compartir ya después, que también les puede servir. Entonces, esta información, para no extenderla de pronto mucho, porque pues la idea es que no sea una clase de Mi'kmaq, sino que nos vayamos directamente es como a los procesos de la actividad. Ahora, yo les voy a compartir también, en mi blog he trabajado también un contexto de DOFA con otros sectores. Ejemplo, aquí yo les voy a compartir del, del campo del gremio de los seguros un análisis que realicé para unas matrices de dolor, ¿cierto? Pero les puede servir mucho en cuanto a fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. También les voy a compartir estos enlaces como para que vean algunos ejemplos de DOFA, aparte del que nos comparte la actividad. Recuerden que la actividad pues es muy clara, donde nos dice pues como nos muestran los ejemplos del DOFA, está acá, mírenlo acá el ejemplo del DOFA, el ejemplo del CAME y aquí ya pues como los elementos, ¿cierto? Que debemos como subir. Bueno, de cara como a la actividad que tenemos, claramente también para de pronto no saturarlos con más cosas, quisiera saber si de pronto hay algo más que de pronto quisieran aclarar. Ustedes igual tienen los foros, yo voy a estar como muy pendiente de responderles a tiempo. También, directora, si hay alguna información adicional a compartirle a los estudiantes, pues estoy aquí presto, ¿cierto? Para que podamos apropiar y pues obviamente entenderemos que muchos en función de diferido pues verán esta grabación. Entonces no sé si hay alguna pregunta o alguna apreciación, directora. Gracias, profe Carlos. Lady, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, voy a meterme más a eso para poder avanzar. Yo lo voy subiendo al foro. Está bien para que los compañeros, a ver qué compañero, porque es que le escribí, pero no me han contestado. ¿Por dónde les escribiste, Lady? Yo le escribí en el S y hay una compañera, la otra mujer que hay, la otra niña, y ella me dijo que bueno, nos escribimos hasta por WhatsApp, y ella dijo que estaba esperando la retroalimentación suya, ya la realizaste, entonces ahorita la vuelvo a escribir, ¿cómo empezamos? Ok, perfecto. Las dos únicas que hemos escrito. Sí, hay, e incluso por allí les hacía mención también de que puedan hacer la participación. El tema de la empresa es supremamente clave, o sea, ese es el punto álgido ahorita. El que ustedes ya se puedan reunir esta semana para analizar más de la empresa y sacar las dos matrices, eso es una ganancia súper clave esta misma semana, porque ya solamente nos resta la de arriba, y la de arriba ya será como para terminar de hacer conclusiones, argumentar, APA, estilo del documento y bueno, y como que puedan Sí, sí. cargarlo no el mismo día a las 12 de la noche, sino que el día anterior puedan cargarlo como con tranquilidad. Pero yo sí les recomendaría que esta semana logren hacer las matrices, porque eso les va a permitir adelantar trabajo. Mm. Sí, señor. Hoy me le vuelvo a escribir más tardecito a la compañera para poder adelantar y subir. Y pues si no, entonces yo lo subo. Sí, Tampoco puedo igual, esperar. igual sería bueno que tú les dejes un mensaje por el Teams o por mensajería interna, ¿cierto? Para que pues Mm. evidencie, sobre todo, esto se menciona para todos los estudiantes que tengan de pronto esta situación, que diga, profe, a mí me pasa lo mismo. Muchachos, ustedes en sus equipos de trabajo ya tienen determinados sus grupos. Entonces ustedes ya saben con quién se hace. Ahora, si de los 5 personas solo 2 se reportan siempre, siempre tengan a la mano esos mensajes, esas convocatorias que les hacen a sus compañeros que no se reúnen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes suban el trabajo, finalmente la suben las dos
que presentaron el trabajo y que de verdad no pudieron contactar, ustedes puedan también justificar en sus entregas. Estimado profesor, después de contactar a los compañeros que integran este equipo, no fue posible la comunicación con ellos y adjuntan los pantallazos de que evidentemente ellos no están respondiendo sus mensajes Listo, profe. como evidencia, ¿no? Pero pues uno hace el llamado, ¿cierto? Toca por el Teams, toca por la puerta del correo, bueno, pero tengan evidencia de eso porque pues es importante tenerlo en cuenta. No sé también, Bueno, directora, algo allí como adicional del espacio. No, mi profe, considero que ya está toda la información completa con respecto en estos casos en que por algún motivo alguno de los compañeros no realiza los aportes y no participa en el desarrollo de la actividad. Básicamente es eso, tener las evidencias de que sí se hizo la invitación a los compañeros a participar en la actividad y finalmente, pues si por algún motivo alguno de ellos no participó, en la portada del trabajo relacionan solamente quienes desarrollaron la actividad. Entonces, básicamente como para tener eso en cuenta. Pues agradecerles por este espacio a todos mis estimados estudiantes. Recuerden que pues cualquier duda, pregunta, inquietud, hacerla directamente pues a su tutor, el profesor Carlos, que está muy presto a poderles dar todo este acompañamiento que ustedes requieren a lo largo de este curso formativo. A Lady y a Sandra, quienes nos acompañaron en este espacio, también pues agradecerles mucho y a los estudiantes que pues verán esta grabación en sus diferentes momentos, también pues hacerles la invitación que es desde la dirección del curso y el acompañamiento del tutor, estamos siempre prestos para escuchar todas las novedades que se puedan presentar. Ahí ya el profesor les deja también compartido en el chat de la reunión el correo electrónico para cualquier tipo también de novedad que quieran reportar allí. Muchas gracias por el espacio, mi profe, y a todos los estudiantes, y considero que pues damos por cerrada la sesión. Muy bien, muchísimas gracias a todos los estudiantes, Lady, gracias por participar de manera en vivo. Y bueno, nos veremos, estén atentos, que ya después se señor, programan los gracias a CIPAS usted. que vendrán, espacios virtuales, así como estamos haciendo, para que tengamos una conversación pues como muy práctica de cara a a las siguientes entregas. Listo, por lo pronto concentrados en la fase 2. Eso es lo que más importa en este momento, ¿cierto? Fase 2 a Sí, full señor. y ya después nos preocuparemos por fase 3 4. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. perfecto. Gracias. Muchas Listo, gracias, muchas Bye, bye. gracias, pues. Feliz Lady. noche. Directora, muchas gracias. Una feliz Bueno, noche. profe, gracias.